A ver, Marcelo, recién Miguel hablaba del tema de las exportaciones, pero las importaciones a las empresas indudablemente le están haciendo un grave daño, ¿sí? Sí, hay sectores que han crecido mucho. En el caso de indumentaria ha crecido más del 60%, lo mismo para el calzado, la marroquinería, son números más o menos estándar que hablan de un 60-70% de aumento de importaciones. Esto también es una paradoja, porque muchas veces... y si me permitís, no todos los industriales están ayer. Yo lo soy y ayer no estaba en casa de gobierno convocado. Pero bueno, vamos, porque si no parece como uno, viste, cuando hablan de los empresarios, sí, uno que lo es y es presidente de una entidad, siempre nos meten a todos en la misma bolsa. Y yo haría esta pregunta, si me permitís. ¿Cuántos sí de los que se levantaron ayer fueron a su industria después? Yo después de aquí o mañana, pasado, tengo que ir a mi industria. Sí. Entonces digo, ¿cuántos de los que estaban ayer irán la foto, después vuelven a su industria? Que son los que discuten estos temas. A mí me gustaría que no diga que Marcelo Fernández tenga que hacerlo, pero muchos de los empresarios pymes estén en esta mesa de discusión. ¿Y por qué creen que no te invitaron? No, porque tal vez yo no protesté o no salí en ningún medio a decir estas cuestiones de aumento de importaciones, o por ahí lo decimos y parecemos críticos. A ver, también tenemos que tener cuidado con esto del aumento de importaciones, y se lo digo a los pares muchas veces, y aprovecho este espacio que me das, porque si hay aumento de importaciones quiere decir que hay consumo. Ojo. Sí. No seamos tontos, porque si estamos hablando de que hay aumento de importación, quiere decir que de alguna manera hay consumo, porque el importador no es tonto, no va a importar si no tiene mercado. Con lo cual, lo que estamos haciendo es, la producción nacional que teníamos, la estamos reemplazando por aumento importado. ¿De consumo? No, aumento no. A ver, entendeme bien. Sí. Si hay aumento de importaciones, es porque hay alguien que la consume. Sí. Con lo cual, se está reemplazando la importación por producto nacional. ¿Pero en qué deriva esto? En que después la importación, cuando aumentó tanto, nos quitamos consumidores, porque el gran dador, sobre todo en el conurbano bonaerense, de mano de obra es la industria. Sí. Entonces, al reemplazar importaciones, manteniendo el nivel de consumo, que ahora bajó un 10%, pero hablemos de los años anteriores, al haber aumento de importaciones hubo consumidores, pero estos reemplazan a las industrias que hoy somos proveedoras del mercado interno, con lo cual nosotros empezamos a suspender, empezamos a precarizar, empezamos a despedir o a cerrar. La pyme no despide, la pyme cierra. Sí. ¿Sí? Entonces digo, las grandes dicen, bueno, el trabajador es un número, sí, 400 a la calle, 500. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros cuando empezamos a despedir, cerramos. Entonces, hay que tener cuidado con esto, porque el déficit comercial que tenemos hoy es muy grande y no es solamente de bienes de capital. No nos engañemos entre nosotros. Es de producto terminado y de producto manufacturado, que perfectamente la industria argentina supo hacer y puede hacer. ¿Que tiene que ser a precios competitivos? Por supuesto, para no vulnerar el bolsillo del trabajador, que son nuestros consumidores. Pero ¿qué pasa? Con el aumento de tarifas, con el costo del crédito, que estamos hablando de que es un 30%, con las importaciones de mano de obra esclava que tenemos que competir, realmente estamos en un callejón, yo no digo sin salida, porque yo creo que con el diálogo lo podemos hacer. Ahora, debemos dialogar ya para que esto no derive en lo que derivó en otro momento, que la importación sustituya a toda la producción nacional. Bueno, volvimos. Marcelo. Sí. A ver, una pequeña reflexión. Qué difícil es ser gobierno y qué difícil ser oposición en la Argentina, ¿no? Parece como que nosotros lo queremos tornar difícil porque opinamos de una manera y de otra de acuerdo a quien está sentado en la silla, y somos críticos cuando por ahí se hacen cosas buenas y somos oficialistas cuando se hacen bien de acuerdo a lo que nosotros vemos. Para las pymes el salario no es inflacionario. Para nada. ¿Por qué? Vos fíjate que se recuperaron las paritarias siempre, y fíjate que durante los últimos años no hubo ningún tipo de conflicto, y me refiero al sector privado, al sector industrial, nunca hubo puntos de conflicto. ¿Por qué? Porque ese dinero volvía hacia nosotros. Entonces, no estábamos de acuerdo que toda la vida pudiéramos discutir el 25 o 30%, es insostenible, paritaria del 30% anual es una locura, que algún día tenemos que haber dicho, bueno muchachos, paremos un poco, pues esto es una locura. Entonces ahora se produce esto que dice Miguel, que yo estoy de acuerdo con ellos. Pensar en el 15% es una locura.
porque no se recupera el nivel del salario con este porcentaje de aumento. Ahora, ¿cómo hace el sector privado para darlo mucho más y con cláusula gatillo? Yo tengo muy buena relación con parte de la dirigencia sindical, sobre todo a nivel industrial, y me dicen, yo hablo con los empresarios, si yo le aplico la cláusula gatillo no la pueden pagar. Entonces, fíjate vos, por eso mi primera reflexión, qué difícil es ser gobierno y oposición cuando nosotros, por supuesto, necesitamos la recuperación de salario porque si no las pymes no vivimos. ¿Qué hacemos? A la gente le decimos, come 15 días y el resto por eso, tratar de rebuscártela como puedas. Es lo que te estoy diciendo. Fíjate vos, qué paradoja, que cuando le estamos pidiendo racionalidad porque realmente no lo podemos pagar, van a pagar un costo político estos dirigentes sindicales por firmar por el 15, como ustedes dijeron, sí. y entre paréntesis, parte de los sectores no los pueden pagar. ¿Me explico? Entonces, ¿en qué punto nos sentamos? Porque si nosotros damos un 30% de aumento, discutamos un 30% en el sector textil, del cual soy parte, para que nadie me diga y estemos discutiendo, conozco un poquito del sector textil, algo. Digo, ¿cómo hacemos para si acompañamos la inflación? Los sectores proveedores de la industria de indumentaria, que tiene aumento de importaciones y tiene una recesión económica, este combo, ¿cómo hace para pagar un 30%? Ahora, no podemos firmar la ley. Es tan grave lo que me estás diciendo que realmente casi no lo puedo soportar parado. En serio te digo, porque ¿y la gente qué hace? Es lo que te estoy diciendo, es lo que tenemos que discutir. ¿Y el trabajador qué hace? ¿Cómo hace para sostener una bueno, familia? la realidad de la es lo que necesita. Esta es la realidad, pero pará, hablemos de realidad, porque si no, no hablamos de realidad. Esta es la realidad, que vos tenés razón. ¿Cómo hacemos para solucionarlo? Bueno, tenemos que solucionarlo de alguna manera. A ver, la Argentina tiene un problema que es la distribución del ingreso. Efectivamente hay sectores que están por debajo y hay sectores que han ganado muchísimo. Sí. Y es ahí donde el Estado tiene un rol para intervenir, ¿no es cierto? Para apropiarse parte de ese excedente y redistribuirlo. Vos tenés mecanismos como los repro, tenés mecanismos también donde el Estado puede asistir a la pyme si hay una política industrial. Algunas. Sí, yo no digo que no. Ahora, el problema de la Argentina es que hay un indicador que se llama distribución funcional del ingreso. Y es lo que mide cómo se reparte lo que la sociedad produce entre el capital y el trabajo. Estaba en el 37,5, está en el 34, 3,5 puntos en 2 años bajó. ¿Qué significa? Que se concentra la riqueza. ¿Qué es lo que hace este Estado? Este Estado trabaja activamente para que los sectores más competitivos de la economía ganen muchísimo. Por eso tiene un corrupto como el ministro de Trabajo, como el señor Triaca, al frente del Ministerio de Trabajo, para apretar a los sindicalistas, para terminar de generar nicho de negocio. Esa es la explicación de por qué lo sostienen. Y la única política antiinflacionaria que tienen, como decía recién Romina, es contener los salarios, pudiendo atacar otro tipo de factores. No son como por los salarios. Ya sé que no, a ver, pero eso es lo que dice. A ver, pero entiéndeme, no, Fernández. El argumento pero ¿por qué dijiste? Estoy explicando la política. No, yo no estoy diciendo. Pero el gobierno, déjame decir esto. El gobierno entiende el salario como un costo. Claro. Y además si lo entiende como un costo pasa a ser eso para las grandes empresas. El gobierno entiende que la única manera, para déjame, porque si no parezco diciendo algo que no estoy diciendo. Lo que estoy tratando de hacer es interpretar cómo piensan los tipos que toman decisiones económicas en este país. ¿Y ellos qué dicen? La única forma de controlar la inflación es reduciendo la demanda. ¿Qué fue lo que pasó en los 90? O sea, si vos no tenés demanda, contener la inflación. ¿Qué es lo que quiere Macri? Mostrar que contiene la inflación. ¿A costa de qué? A costa de destruir a la pyme, destruir el salario, destruir el empleo. Si nadie consume, no hay inflación. Entonces va a decir, controlamos la inflación. Acá el punto no es controlar la inflación. Acá el punto es recuperar el poder adquisitivo del salario. La inflación es una puja entre precios y salarios. Si mañana los precios están acá y los salarios están acá, terminaste con la inflación, pero cagaste de hambre a la gente. Bueno, entonces, esta discusión, por eso creo que este es un gobierno que lo único que hace es favorecer la concentración económica. A ver, 2 o 3 cosas. La primera cuestión, este es un gobierno que hace 2 años que está en el gobierno, hace el último gobierno que estuvo 12 años administrando la economía, no logró resolver ni el problema de la inflación, ni el problema de la pobreza, ni el problema del desempleo, ni el problema del trabajo en negro, ni el problema de la balanza comercial. Agarraron todos. Años, para. 12 años en el gobierno y el kirchnerismo entregó la balanza comercial destruida, el déficit fiscal altísimo, un nivel inflacionario espectacular. Hablemos para mañana, hablemos pero del 2018. ¿Qué te quiero decir? Tenés razón. No están más. Tenés razón, claro que no hay están un más. gobierno nuevo. Pero tenés razón. Lo que quiero decir, la balanza comercial lo que quiero decir es que si el gobierno anterior, déjame hablar. Si el gobierno anterior hubiera sido realmente un gobierno capaz y comprometido con los intereses populares, seguramente, implementando todo esto que vos decís, hubiera logrado resolver los temas. Está claro que no fue así y es más, está claro que perdieron las elecciones por el desastre que era la economía en el país. Ahora este gobierno, lamentablemente, en estos 2 años, obviamente, no logra resolver esta situación y no lo va a lograr en poco tiempo más tampoco.
Pero ¿qué hay que hacer? Porque es cierto lo que decía Fernández, es absolutamente cierto lo que decía él. Nosotros estamos en una situación muy compleja, porque los empresarios en general, y sobre todo la pequeña y mediana empresa, que es la que más me preocupa, la que genera trabajo, la que realmente es capaz de mover el país en serio, no puede pagar mucho más de lo que paga en salarios y, como se dice, con toda razón, el asalariado no gana lo suficiente. Sí. Entonces estamos en una situación compleja que se resuelve solamente con crecimiento de la economía. De la única manera que nosotros resolvemos este problema en la Argentina es con crecimiento de la economía. No es cierto que podamos vivir con lo nuestro, eso es mentira, está descartado, los países que quisieron vivir con lo de ellos terminaron como Venezuela. La verdad, no es cierto tampoco que nosotros podamos resolver, no es cierto tampoco que nosotros podamos plantearnos simplemente una redistribución de la riqueza. Es cierto que hay que plantearse permanentemente la redistribución de la riqueza, es cierto, pero no es cierto que con un programa de redistribución de la riqueza vamos a resolver el problema de los que menos tienen. Una cosa, nosotros en los 90 hubo, nosotros que termine Miguel, pero no, muy infantil. En los 90 hubo déjame terminar, no es infantil. Me parece mucho más infantil decir, me parece mucho más infantil decir, Leandro, cómo se resuelve la situación cuando vos sos parte de una fuerza política que hizo un verdadero desastre en la economía del país. Espera, es infantil pensar que los problemas como la desocupación, la distribución del ingreso, se resuelven en economías periféricas de una vez. La sociedad argentina tiene estas tensiones hace muchos años y el Estado tiene que intervenir permanentemente, porque donde deja de intervenir la dinámica de la economía capitalista, déjame terminar, la dinámica de la economía capitalista termina generando concentración y exclusión. Lo que ha ocurrido es que el Estado se ha retirado en términos de la distribución del ingreso y ha generado concentración de la riqueza. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando, por ejemplo, tratan el tema de la reforma tributaria, ¿qué es lo primero que hicieron? Sacaron bienes personales, generaron el blanqueo, bueno, disminuyeron retenciones, todos mecanismos, como decía recién Romina, que aumentan la rentabilidad empresaria a costa del esfuerzo de los trabajadores. Cuando avanzan sobre la reforma previsional, ¿qué tenemos? ¿Un régimen más justo? No. Le sacaron 100.000 millones de mangos a los jubilados que se lo sacan al consumo y que después termina provocando desocupación y precarización. Cuando agarran y se ponen a negociar las paritarias y hablan de una reforma laboral, ¿de qué estamos hablando? De precarización, de disminución del costo laboral, pero además no es que, a ver, más allá de que Miguel es un hombre que viene del radicalismo, un partido democrático, tiene un discurso socialdemócrata, cuando uno ve el discurso del ministro de Trabajo, del jefe de gabinete y lee las editoriales en los diarios, los tipos ponen directamente lo que piensan, hermano. Y entonces acá hay que dejarse hinchar las pelotas. Cuando ellos escriben o le dan reportajes a La Nación y a Clarín y hagan el ejercicio de leer las editoriales los domingos, ellos te dicen concretamente, nosotros vamos a contener la inflación si contenemos la pauta salarial. Nosotros vamos a lograr disminuir el déficit fiscal si eliminamos subsidios y reducimos el 60% del gasto que es la seguridad social. El objetivo de este gobierno, la perversidad de este gobierno es terminar con el déficit, terminar con la inflación, bajando salarios y reduciendo jubilaciones. Así de fácil. A ver, mira, Romina. No, dos cosas quería puntualizar, porque uno de los temas que acá se mencionó es el tema de las tarifas, ¿no? Y yo quiero decir que aunque han aumentado virulentamente las tarifas a situaciones que son impagables, porque los aumentos que vinieron este mes, te digo que están haciendo explotar cualquier salario, porque son aumentos insostenibles. Sin embargo, no se redujo el déficit fiscal. ¿Por qué? Porque como a las privatizadas les están garantizando la rentabilidad y la ganancia en dólares, por ejemplo, la del gas, el Estado sigue poniendo. O sea que es falso que todo ese costo que estamos pagando los consumidores resulta que va a redundar en achicar el déficit fiscal. Y ayer, cuando se hizo esta reunión con la Unión Industrial y el gobierno, es notable que no llegaron a ningún acuerdo. O sea, buen trato, amabilidad, esto, lo otro, pero esto demuestra que la economía está en un impasse total. Está en un impasse total porque no pudieron hacer ningún anuncio, porque no han resuelto ninguno de los problemas que están en la escena. Ni una palabra sobre qué va a hacer el gobierno frente al cierre de la importación de acero y aluminio de Estados Unidos. Cero. ¿Qué va a pasar con el nivel de endeudamiento de Argentina y las tasas de interés y este nivel cada vez más explosivo de la deuda, que a la vez también pone dificultades para las empresas para acceder al crédito y demás? Cero. Entonces tenemos un cuadro donde la única conclusión que sacaron es que no hay rentabilidad empresaria por el excesivo costo laboral. Va, vuelve,
vuelve el cántaro a la fuente. Para las grandes. Bueno, pero vuelve el cántaro a la fuente. Entonces, pero eso es lo que publican hoy todos los medios de lo que se ha discutido en la reunión. Entonces, quiere decir que efectivamente la única orientación que el gobierno sigue es esta. Por eso no tiene arreglo. No es que esto lo arreglan con una o dos medidas. No tiene arreglo. Vamos Miguel, a una nueva crisis. Vos dijiste, no podemos vivir con lo nuestro. Es decir, ¿te estás refiriendo al nivel de endeudamiento que estamos tomando? A ver, yo creo que sí. Yo creo que era inevitable tomar este nivel de endeudamiento porque había que resolver el tema de insumos para la industria, había que abrir la importación que se abre fundamentalmente, yo no estoy de acuerdo que se importen productos terminados, la verdad que no estoy de acuerdo, creo que eso hay que repensarlo. Pedí a la UCR, por favor, que se exprese. Claro, bueno, sería música para nuestros está oídos. Bien, pero como partido acompañante del creo gobierno, que esas cosas sería pero bueno sí que me la Unión parece Cívica Radical se exprese. Pero, no estamos de acuerdo con importaciones, sería para nosotros música no para es que no estamos de acuerdo nos con ayudarían a pelear, porque no es por, ahí que pelear no por ahí pelear como opositores medio no es que no complicado, pero estamos pelear de con un acuerdo partido que acompaña al gobierno sería bueno. Importaciones, estamos de acuerdo con las importaciones. No estamos de acuerdo con las importaciones de productos terminados que se pueden fabricar en la Argentina. Ahora, que vos sabés perfectamente que la industria necesita insumos importados y esas importaciones hay que hacerlas. Pero quiero decirte, ahora lo que digo Miguel, ahora ya nos metemos con el tema de la deuda. Respecto a este tema, quiero decirte que hay muchísimas industrias que en este momento están suspendiendo gente, están echando gente. La industria automotriz en Córdoba está suspendiendo gente todos los días. Si vos... No, pero a ver, la industria automotriz está andando bien. No. La venta de autos. No, la industria automotriz está andando bien, no solo la venta de autos. La industria automotriz está andando autos bien. Autos de alta gama, el 48% de lo que se ha vendido en el país está representado. Eso es lo que se vende. Bueno, eso es lo tiene que ver con esto, autos de alta gama, es decir, que hay un determinado sector que puede, ahora todo el resto no podemos. ¿Sí? Pero es decir, por eso digo, estamos ante una situación social grave. Estamos confundiendo cosas. A ver, dale. La industria automotriz está instalando plantas en la Argentina para fabricar pick-up para vender al exterior. Entonces no se puede decir que la industria automotriz como industria no está andando bien. Está andando bien. A ver, el otro día fueron a inaugurar una fábrica de Fiat en Córdoba para fabricar autos. Sí. No quiere decir que la industria automotriz esté andando mal. Está andando bien. Independientemente de la venta, también está fabricando autos para exportar. Sí. Así que la industria como tal está andando bien, en general, la industria automotriz. Hay sectores industriales que tienen una situación más complicada, es cierto, y que, bueno, en algunos casos habrá que trabajar desde el Estado, en otros casos también tienen que trabajar desde el sector para posicionarlo mejor desde el punto de vista externo, internacional. Ahora, está claro que la situación económica no la vamos a resolver de la noche a la mañana, eso está clarísimo, pero lo que yo digo es que había algunas cuestiones que había que resolver. Vos decís el tema del déficit fiscal. Es cierto que no se ha resuelto el tema del déficit fiscal con las tarifas. También es cierto que si hubiéramos seguido con las tarifas que existían en la Argentina, el déficit fiscal sería mucho más alto del que es hoy. Nosotros necesitamos tomar plata del extranjero para poder financiar esta situación. A ver, precisamente, ¿por qué no hay un estallido social en la Argentina? ¿Saben por qué no hay un estallido social en la Argentina? Porque el ajuste que reclaman los sectores más liberales del país no se hizo, y se hizo este planteo gradual de la economía. Si hubiera sido cierto que se hacía, si se hubiera hecho el ajuste que algunos sectores reclamaban que se hiciera en la Argentina, hoy tendríamos una situación social muchísimo más complicada. Para no hacerlo había que tomar plata en el exterior. Una pequeña reflexión de las importaciones. Alberto, déjame decir algo, por favor. Sí. A ver, es cierto, hay un debate sobre si esto es gradualismo o shock. Lo cierto es que el mismo gobierno incentiva a tipos como José Luis Esperi, como Broda, que no tienen representatividad política, pero que tienen minutos de televisión, para plantear la exigencia de una política más brutal y más violenta. Ahora, eso es una operación mediática de construcción de sentido. Lo cierto es que acá hubo política de shock y hay política de shock. Pero no solamente han aumentado 1000% las tarifas reduciendo buena parte de los subsidios, sino, como decía Romina, aumentaron la rentabilidad empresaria y lo increíble de todo esto... ¿Y a quién le aumentaron la tarifa? ¿A qué sector social a todos se le aumentaron la tarifa. Pero déjame terminar esto. No, eso sino que además es para los sectores medios más acomodados de la Argentina. Medio yo, mi casa, sí, precisamente. Dejate de joder mi no el trabajador que gana 11.000 pesos. No es así, los docentes. Alberto, déjame decir eso. Lo más triste de toda esta historia es que el déficit fiscal en la Argentina es más grande del que tenía en el 2015, 6.1 del PBI. ¿Por qué?
Porque ustedes hacen una diferenciación de cosmética, diferenciar el déficit primario del déficit financiero, que es el financiero real. Sí. Lo que pagan en interés a la deuda externa, porque ustedes están tomando deuda en dólares, han tomado 130.000 millones de dólares de deuda externa. Lo tienen que devolver en dólares que la Argentina no genera. En paralelo a esto, reducieron un importante ingreso del Estado, que eran las retenciones y bienes personales, le bajaron impuestos a los ricos, por eso sostengo que es un gobierno de ricos, porque le rebajaron. Déficit fiscal no es solamente reducir el gasto, sino también es aumentar el ingreso. Ustedes redujeron el ingreso y trataron de readministrar el gasto, porque tampoco es que lo redujeron del todo. En segundo lugar, generaron el déficit de la balanza comercial más importante en la historia de la Argentina. 8.500 millones de dólares el año pasado, más de 16.000 millones proyectados para este año. No para bienes de consumo, no para bienes de consumo y para insumos de la producción, sino directamente productos de consumo masivo. ¿Qué es lo que ocurre? Cae el PBI y aumenta también la importación. Es una diferencia que yo tenía con lo que habías planteado vos, por primera vez en la historia argentina. O sea, hay más importación que aumento del producto. ¿Por qué? Porque lo que se está beneficiando es la crema, de la punta de la pirámide social, que son los que tienen consumo suntuoso, que son, por ejemplo, los que viajan al extranjero generando más aumento de la balanza comercial en función de la salida de divisas, y que son en definitiva los que están aprovechando este modelo económico. Ahora, consumo masivo 1.5 cayó en febrero. La posibilidad de construir salario de calidad absolutamente deteriorada, porque como no hay consumo, los sindicatos no tienen condiciones de negociación salarial. El déficit fiscal más importante de lo que heredaron en el 2015. La inflación está igual que la que tenían en el 2015, con la diferencia que se fumaron casi 12 puntos del poder adquisitivo en el 2016 por la diferencia del 45% que hubo de inflación en el año 2016, que no recuperaron los salarios. Cada uno de los indicadores, la distribución del ingreso, la distribución de la riqueza, el trabajo, la desocupación, la flexibilización laboral, cada uno de los indicadores se empeoró en estos últimos 2 años. A ver, Marcelo. Yo creo que es muy importante lo que escuché de Miguel, y ojalá, pueda la Unión Cívica Radical, como te decía, decir esto, ¿no? O sea, porque yo siento que pertenece más al pensamiento que uno tiene, la UCR, que a lo que ve hoy en día. Porque todos nos vamos a pelear y vamos a dar, y los números que da Leandro, que son seguramente excelente, lo debe tener muy bien porque lo tiene muy claro, pero digo, ¿por qué no vamos a un supermercado y nos dejamos discutir? Nos metemos en un supermercado, entramos y decimos, bueno, señores, de lo que hay acá, ¿qué se fabrica en Argentina? Y se termina la discusión. Todo es made in China. Todo lo que no sea alimentos, que ya incorporamos tomates y algunos productos primarios, arruinando a los productores, esto es lo que hay que discutir, esto es lo que nos tenemos que convencer. ¿Cuál es la discusión? Terminemos con esto, porque esto es lo que nos está llevando al déficit comercial. Porque fíjate que no son 8.900 millones de dólares de déficit, son 35.000 millones en la industria. No, comercial, claro. En la industria, 35.000 millones en la industria. Es decir, la industria exportó e importó por 35.000 millones de diferencia, Alberto. Esto es lo preocupante, porque vuelvo a decir y vuelvo a remarcar, yo creo que la industria, después del Estado, es un gran dador de mano de obra, y sobre todo en los sectores menos pudientes del conurbano. Si no se radica en la industria del conurbano, ¿quién coño le va a dar laburo a la gente? Tres ideas. Mira, el primer tema es que justamente acá se vuelve al tema tarifario, y yo quiero decir que justamente el esquema, que por supuesto también sostuvo el gobierno anterior, de subsidios a las privatizadas, con el que está sosteniendo este gobierno, que son los subsidios más el aumento de tarifas, obviamente no tiene resolución. Nosotros entendemos que hay otra forma de resolver la cuestión de la energía. ¿Por qué sigue en manos de las privatizadas, que si abriéramos los libros de esas empresas nos encontraríamos que no han invertido un centavo de todo ese dinero que han recibido? Entonces, efectivamente, acá hay que cortar con ese funcionamiento privatizado de la generación de energía, privatizado de entregar los recursos, y que después sigue todo como justificación de más traslación de recursos del Estado a esos lugares, y ni siquiera dando el servicio que hace falta, porque los cortes de luz siguen por todos lados. El segundo tema es que, cuidado, en la provincia de Buenos Aires, que efectivamente ha sido la beneficiada, entre comillas, del pacto fiscal, ¿para qué se está usando ese dinero? Porque ese dinero claramente no se está utilizando, por ejemplo, para mejorar los salarios ni la infraestructura de los hospitales. No se está utilizando para mejorar ni el salario, ni el nombramiento de cargos, ni la situación de la infraestructura escolar, que la conozco bien, digamos, con lo cual te digo que estamos en este momento luchando no solo contra el cierre de escuelas, sino porque desdoblen los cursos numerosísimos que hay en enorme cantidad de escuelas que no las desdoblan, que no han construido, no han puesto un ladrillo. Y entonces, en este sentido, tenemos un cuadro que es cada vez más grave del ángulo del gobierno, porque cuando siguen hablando de reducir el déficit fiscal, van a seguir con los despidos, porque esa es la única otra idea que tienen. Se preparan 20.000 despidos más en el Estado, como no lo dice el ministro de Modernización. A ver,
Yo creo, primero y principal, en la provincia de Buenos Aires se está haciendo una inversión importantísima en caminos, rutas. Lo que beneficia a la patria contratista, no a la población de la provincia. En asfalto, en obras hidráulicas, en agua corriente, en gas, lo que necesita la gente. Y en hospitales. Lo primero que se hizo fue arreglar todas las salas de primeros auxilios, se arreglaron la sala de guardia de todos los hospitales, pero sí, esto es lo que necesita la gente. Si yo fui a los hospitales que dicen que los han arreglado y han abierto un ala y el resto se cae a pedazos, literalmente. Pero empezaron a trabajar. Vamos al Meléndez si querés, y lo recorremos. Pero a ver, empezaron a trabajar. Por supuesto que no se resolvió la situación de todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires. De los que dicen que arreglaron, se empezó Miguel. a trabajar en todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires y en todos hubo un sector que se arregló. La segunda, es decir, la verdad es que la inversión que se está haciendo en la provincia de Buenos Aires es fenomenal y esto en términos generales está reconocido por casi todo el mundo. A la patria contratista. No, no es cierto que sea la patria contratista. Se me termina el programa, la verdad que no es cierto. Es Lo de cierto. la patria contratista se terminó hace 2 años. No, no se terminó. Se terminó hace 2 Le años. volvieron a entregar las obras a las mismas empresas que cuestionaban, a las mismas empresas que cuestionaban. Vamos a ver la licitación de la Ruta 11, por ejemplo, a las mismas empresas. Pero no es así. Las mismas empresas que cuestionaban no están en todos casos presentándose empresas. porque sus titulares están presos en algunos casos. Las mismas empresas, la provincia de Buenos Aires son las mismas empresas. Tengo que cerrar el programa, pero tengo que pasar este aviso parroquial, ¿sí? El tema es así, este fin de semana en San Luis el partido, iba a decir el peronismo, pero en realidad son muchísimas las fuerzas que se van a conglomerar precisamente allí. Mayoritariamente el peronismo, pero mayoritariamente, va a haber sectores que no va a haber somos peronistas sectores, que vamos a seguir sí. también. Contame, ¿qué va a pasar? Hay un encuentro para empezar a plantear también una discusión programática, porque no solamente se trata de criticar lo que está pasando, sino de construir las herramientas necesarias para poder resolver el daño social que está haciendo esta gente. Así que va a haber un primer encuentro sobre la tesis de que hay que generar una gran unidad, un gran programa de gobierno que enfrente el neoliberalismo y que proponga una esperanza para la Argentina, porque creemos que hay 2019. Hay 2019. Hay 2019 para todos. Ojalá que sea mucho mejor. Gracias, Marcelo. No, gracias por la invitación. Miguel, hincha de estudiante como yo, así que gracias por haber venido. Gracias. Romina, siempre un gusto tenerte y nos vemos en San Luis. Nos vemos en San Luis. Gracias, chao.